Damos la bienvenida a todo el mundo a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un material que, bueno, parece sacado directamente del realismo mágico. Totalmente. Pero es 100% historia documentada, que es lo mejor de todo. Exacto. La premisa central de nuestra inversión de hoy gira en torno a una ciudad japonesa muy concreta, que es Takarazuka. Y para entender por qué estamos hablando de ella, hay que poner un poco de contexto reciente. Claro, el contexto deportivo. Eso es. Hace poco el mundo entero contuvo el aliento viendo a la patinadora Riku Miura ganar la medalla de oro en parejas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. Fue una victoria deslumbrante. De esas que te dejan sin palabras frente a la pantalla. Una pasada. Pero lo que plantea la investigación histórica y cultural que estamos desgranando hoy, que por cierto se titula Investigación histórica de Takarazuka y el espíritu local, es que ese oro no es solo fruto de horas en la pista de hielo. No, para nada. Según los autores, es el resultado directo de lo que se denomina un genius loci, o sea, un espíritu del lugar, que lleva milenios forjándose en su ciudad natal. Ni no estamos hablando de una simple coincidencia geográfica, ¿verdad? Exactamente, ni de un dato anecdótico en la biografía de un atleta. Nuestro análisis de hoy no trata únicamente de enumerar qué eventos curiosos ocurrieron en esta ciudad de la prefectura de Hyogo. Más bien, la misión es examinar por qué es absolutamente crucial entender la relación invisible, pero inquebrantable, entre un territorio físico y las personas excepcionales que surgen de él. Es como si la historia te empujara. Tal cual. La premisa de este estudio es que el paisaje moldea la mente de una forma muy profunda y que la historia acumulada de un lugar deja una especie de huella genética o cultural en el talento y la resiliencia de quienes lo habitan. Espera, antes de seguir, explícame bien lo del genius loci. Suena un poco a conjuro antiguo o, no sé, a concepto de filosofía incomprensible. ¿A qué se refieren exactamente los expertos con esto en el contexto de una ciudad moderna? Es una gran pregunta. A ver, para entenderlo de forma sencilla, imaginemos que una ciudad no es solo un conjunto de edificios, calles y semáforos. Es más bien una esponja que absorbe las actitudes, las soluciones y las formas de pensar de la gente que ha vivido allí durante siglos. Vale, entiendo. Como que se queda impregnado en las paredes. Efectivamente. El genius loci es básicamente la personalidad o el aura de un lugar. Es la idea de que si en una ciudad, generación tras generación, la gente se acostumbra a superar desastres de una manera muy creativa, esa creatividad se queda flotando en el ambiente. Y acaba influyendo en todo. Claro, influye en la educación, en la cultura local y finalmente en cómo un niño o una niña de esa ciudad se enfrenta a un reto hoy en día, ya sea un examen de matemáticas o una final olímpica. Básicamente que la historia de tu barrio te empuja sin que te des cuenta. Me encanta el concepto. Y para demostrarlo, nuestra misión de hoy es triple. Así es. Vamos a ver varios ejemplos. Vamos a explorar 5 relatos históricos espectaculares de Takarazuka que construyen este genius loci. Por el camino, descubriremos unas joyas ocultas maravillosas para quienes deseen visitar la ciudad. Y finalmente, reflexionaremos sobre cómo toda esta historia estratificada termina cristalizando en ese oro olímpico. Vale, vamos a desgranar esto, empezando por el principio absoluto, el propio nombre de la ciudad. Que ya de por sí es toda una declaración de intenciones. Totalmente. La palabra Takarazuka se traduce literalmente como montículo del tesoro. Y el origen de esto es fascinante. Resulta que en el año 1701, en pleno apogeo del shogunato Tokugawa, un geógrafo llamado Okada Keishi compiló un texto topográfico llamado Setso-yo Gundan. Un documento clave para la región. Sí, porque en ese documento dejó constancia de que los misteriosos montículos de tierra esparcidos por la zona eran en realidad tumbas antiguas, los famosos kofun. Exacto. Construidos entre los siglos III y VII para la élite gobernante. Eran monumentos diseñados para proyectar el poder absoluto y, por supuesto, la muerte. Pero la gente empezó a verlos de otra manera, ¿no? Y es precisamente ahí, en la interacción de la gente con esas tumbas, donde ocurre la primera gran transformación cultural que define a esta ciudad. Con el paso de los siglos, el pueblo llano olvidó a los reyes que estaban enterrados ahí y comenzó a relacionarse con estos restos arqueológicos de una manera totalmente inesperada. Cambiaron el chip por completo. Literalmente. Se empezó a propagar la creencia de que recoger objetos sueltos alrededor de estas tumbas o simplemente estar cerca de ellas traía felicidad y fortuna.
Es una transmutación radical del significado del paisaje. O sea, un espacio oscuro, diseñado para inspirar temor y luto, reconvertido en un faro de esperanza. Eso es. La memoria colectiva lo transformó en un símbolo de buena suerte. De ahí viene la idea de encontrar un tesoro en un montículo funerario. Me resulta fascinante imaginar ese cambio en la mentalidad de la gente. Y esto nos lleva a una de las primeras joyas ocultas para quienes planeen una ruta por Japón y quieran salirse de lo típico. Una recomendación fantástica. Existe un lugar en la ciudad llamado la tumba de Nakayama Shoen. Es un kofun del siglo VII, pero no es un simple montículo de tierra. Tiene una estructura octogonal de piedra rarísima, del tipo que se reservaba casi exclusivamente para la realeza, como los emperadores. Y lo mejor de todo es su ubicación actual. Exacto. Esta imponente tumba milenaria no está en un valle remoto rodeada de niebla. Se alza en medio de una zona residencial completamente moderna. Tienes esta estructura antigua y solemne, y justo al lado, el día a día de una ciudad del siglo XXI. Es un contraste brutal. De hecho, la investigación señala que la mayoría de los turistas que visitan la ciudad hoy en día ignoran por completo que están caminando sobre más de 200 de estas tumbas antiguas. Caminan sobre la historia sin saberlo. Si conectamos esto con el panorama general, podemos ver cómo esta capacidad para encontrar tesoros en el luto o transformar la solemnidad en fortuna prefigura la mentalidad resiliente de toda la ciudad de Takarazuka. Es como el primer bloque de construcción de esa identidad. Exactamente. Es el primer estrato invisible de ese genius loci del que hablábamos, la capacidad de transformar el peso aplastante del pasado en una fuente de fortaleza diaria. Es una resiliencia fundacional que se va a repetir a lo largo de los siglos en este lugar. Esa idea de darle la vuelta a algo lúgubre o de sacar provecho de un desastre me recuerda muchísimo a lo que pasó a principios del siglo XX. Ah, la historia de la piscina es buenísima. Es increíble. Estamos en 1912 y nos encontramos con la figura de Ichizo Kobayashi. Este hombre era un empresario ferroviario visionario que acababa de inaugurar una línea de tren hacia Takarazuka. Por aquel entonces, la zona era un área suburbana bastante desolada. Claro, no iba nadie. Así que para atraer pasajeros a sus trenes, Kobayashi tuvo una idea monumental. Construyó el Paradise, un edificio occidental gigantesco, de ladrillo rojo y estilo renacentista, que albergaba ni más ni menos que la primera piscina cubierta climatizada de Japón. El objetivo era ofrecer a la élite un estilo de vida ultramoderno y lujoso. Pero la realidad fue un desastre logístico absoluto. La tecnología de la época simplemente no daba para más, el agua no se calentaba lo suficiente, el frío en invierno era insoportable, la humedad dentro del edificio era asfixiante y la condensación hacía que el techo goteara agua fría constantemente sobre los clientes. Madre mía. Fue un fracaso financiero estrepitoso. Imagina la escena. Una inversión enorme en un edificio lujoso que resulta ser un entorno completamente hostil y desagradable para el público. Un agujero de dinero, vamos. Claramente. Totalmente. En circunstancias normales, cualquier otro empresario habría demolido el edificio, asumido las pérdidas económicas y pasado a otra cosa. La humedad constante y el frío hacían que el espacio fuera inútil. El agua, en ese contexto, era un elemento problemático e incontrolable. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Kobayashi se negó a tirar la toalla. Tomó una decisión inaudita. Tomó una decisión que suena a locura, pero que cambió la historia cultural de Japón. Decidió vaciar la inmensa piscina, secarla por completo y plantar un suelo de madera justo encima de donde iba el agua. Convirtió ese fracaso acuático monumental en un escenario teatral. Así es, y para darle uso, reclutó a un grupo de jóvenes y fundó la Takarazuka Revue, que hoy en día es una de las compañías de teatro más icónicas, prestigiosas y rentables de todo el país. Es telita lo de este hombre. En 1914, su primera obra, basada en la leyenda tradicional de Don Buraco, se interpretó exactamente en el mismo foso donde antes el agua helada espantaba a los clientes. Es poético, la verdad. Es un caso de estudio brillante sobre la reutilización de espacios bajo presión extrema. Lo que hizo Kobayashi no fue solo salvar un negocio, fue tomar el agua líquida que representaba su fracaso y transformarla conceptualmente en un escenario sólido para el Orte. Convirtió el problema en la solución. Exacto. Al transformar un desastre logístico en un triunfo cultural tan abrumador, se añadió una nueva capa a ese espíritu local. La idea de que el fracaso más absoluto puede ser el cimiento del mayor de los éxitos, siempre y cuando tengas la audacia de cambiar las reglas del juego. A ver, aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo en nombre de la audiencia. Dispara.
Entiendo perfectamente que montar un teatro de éxito sobre una piscina vacía es una anécdota histórica fantástica sobre la resiliencia. Pero de ahí a decir que el hecho de que un empresario salvara su negocio hace más de 100 años tiene algo que ver con que Riku Miura gane un oro olímpico patinando sobre hielo en 2026, suena un salto de fe gigantesco, ¿no crees? Ya, entiendo el escepticismo. Choca un poco al principio, pero no estamos hablando de una relación de causa y efecto directa, como si Kobayashi le hubiera enseñado a patinar a Miura en persona. Claro, no es literal. Hablamos de cómo se construye la identidad de un ecosistema urbano. Cuando una ciudad alberga una institución tan colosal como la Takarazuka Review, nacida de la pura reinvención, esa narrativa impregna todo. Impregna cómo se enseña el arte, cómo se valora el esfuerzo y establece un estándar de que el espacio físico puede ser dominado y transformado en belleza, incluso el agua. Visto así, como un ecosistema de ideas, tiene mucho más sentido. La tesis es que crecer rodeado de esa mitología del triunfo sobre la adversidad moldea inevitablemente el carácter de las personas que se crían allí. La investigación menciona una experiencia casi poética. Sí, es un detalle precioso para los visitantes. Al caminar por sus pasillos y pisar sus elegantes y mullidas alfombras rojas, recomiendan pararse un segundo a visualizar que justo debajo de toda esa opulencia y ese éxito sostenido yace el recuerdo fantasmal de una piscina vacía, húmeda y fracasada. Es un monumento invisible al ingenio humano. Tal cual. Y esa atmósfera de ingenio y reinvención constante sirvió de incubadora para otro gigante de la cultura japonesa. Damos un salto a 1933. A la era de Tezuka Osamu. Exacto. Un niño de apenas 5 años se muda a la zona de Gotenyama, dentro de Takarazuka. Ese niño se llamaba Osamu Tezuka, alguien que décadas más tarde sería venerado internacionalmente como el dios del manga. Y aquí es donde vemos cómo el paisaje interactúa con la mente brillante de un niño. El entorno de Gotenyama en los años 30 era un lugar de contrastes brutales. Por un lado, tenías una naturaleza desbordante. El texto describe cómo el joven Tezuka pasaba horas inmerso en la flora y fauna locales, cazando insectos con un fervor casi obsesivo. Creció literalmente con las manos manchadas de tierra. Esa conexión visceral y directa con la biología se convirtió en la piedra angular de su visión del mundo. Obras maestras suyas como Kimba, el león blanco, están profundamente enraizadas en ese respeto ecológico y en la comprensión de las leyes de la naturaleza que absorbió en los bosques de Takarazuka. Pero claro, existía un contraste brutal, porque por otro lado, tenía la influencia del artificio más extremo imaginable. El teatro que acabamos de mencionar. Exacto. El joven Tezuka creció fascinado por las obras de ese mismo teatro Takarazuka. Un teatro con una convención única. Todos los papeles, absolutamente todos, son interpretados por mujeres. Las famosas otokoyako. Así es. Las actrices que interpretan los roles masculinos, conocidas como otokoyako, proyectan una masculinidad altamente estilizada, teatral, heroica y estéticamente perfecta. Imagina el cerebro de un niño asimilando esto. Por la mañana estudia la cruda realidad de los insectos en el barro y por la tarde ve cómo el género y la identidad pueden ser moldeados, subvertidos y embellecidos bajo los focos de un escenario. Es una barbaridad de estímulos. De esta dualidad nació otra de sus obras revolucionarias, La princesa caballero, que fue pionera indiscutible en la exploración de las identidades de género fluidas en el mundo del manga. Fíjate en cómo la ciudad funcionó como un crisol perfecto. Fusionó la reverencia más profunda por la vida natural con la máxima expresión del artificio artístico humano. Esta síntesis no solo definió a Tezuka, sino que dejó una herencia intelectual en el ambiente de la ciudad. Una filosofía de vida casi. Sí, transmitió a las futuras generaciones un respeto dual. Hay que conocer las leyes de la naturaleza, sí, pero también hay que saber que el ser humano, a través de la técnica y el arte, puede ir más allá de ellas. Y por cierto, ya que antes mencionabas recomendaciones para visitantes, aquí hay un par de lugares imprescindibles si alguien quiere rastrear esta época. Totalmente. Cuéntanos qué joyas han quedado de este periodo. Quien visite la ciudad puede adentrarse en los bosques locales para encontrar las ruinas del Neko Jinja. El santuario del gato, ¿verdad? Exacto. Es un lugar invadido por la vegetación, que parece sacado directamente de las viñetas más místicas de Tezuka. Además, en el centro está el Museo Conmemorativo Osamu Tezuka.
Y más allá de ver sus manuscritos originales, lo fascinante es que el museo alberga un precioso y gigantesco diorama que recrea exactamente cómo era la ciudad de Takarazuka en la década de los 40. Es como asomarse a la ventana mental que moldeó al artista. Una oportunidad única para entender su genio. Todo este arte, manga y teatro, está muy bien, pero tengo entendido por la investigación que la ciudad también tiene un lado mucho más espiritual y terrenal que influyó en esta mentalidad. Nos vamos a las montañas, entonces. Sí, esto nos lleva a las montañas del norte de la ciudad, al templo budista Kyoshi-Kojin Seichoji, fundado en el siglo IX. Este no es un templo de retiro silencioso en las nubes, está dedicado a la deidad del fuego y la cocina. Un dios muy del día a día. Totalmente. Históricamente en Japón, el fuego del hogar no es solo para cocinar. Es el centro absoluto de la supervivencia, la cohesión familiar y la prosperidad de los negocios. Así que la gente común acudía allí para rezar y asegurarse de que la llama de sus hogares nunca se apagara. Es una espiritualidad basada en el barro del día a día, en llegar a fin de mes. Una devoción anclada en la supervivencia, puro pragmatismo. Pero el choque cultural llega a mediados del siglo XX. Este templo, lleno de comerciantes rezando por sus ventas, hace algo inesperado. Decide abrir en sus propios terrenos el Museo de Arte Tessai. Que es una mezcla loquísima. Lo es. Este museo alberga más de 2000 obras de Tomioka Tessai, quien es considerado el último gran pintor intelectual y erudito de Japón. O sea, tienes el humo, el ruido y a la gente rezando fervorosamente por dinero o salud fuera, y cruzando una puerta te encuentras con la máxima expresión de la alta cultura. Del arte más contemplativo e intelectual del país, ¿sí? Es alucinante. Lo fascinante aquí es cómo lograron que convivieran pacíficamente dos formas de fuego. El fuego literal del templo, que simboliza la purificación, la tenacidad diaria y el esfuerzo de la gente común por salir adelante, y por otro lado, el fuego interno. Esa dedicación meticulosa. Exacto. La disciplina férrea y el intelecto superior que se necesitan para dominar una forma de arte tan compleja como la de Tessai. Este lugar le dice a sus habitantes que no hay que elegir entre el esfuerzo físico constante y la elevación artística. Ambas cosas son parte del mismo camino. Y hablando del camino, el acceso al templo es una maravilla sensorial para quienes viajen allí. Se llama el Camino del Dragón, una ruta sinuosa de más de 1 kilómetro cuesta arriba. Que además está lleno de historia. Sí, quienes lo recorren caminan flanqueados por decenas de pequeñas tiendas tradicionales que parecen congeladas en la era Showa, vendiendo incienso y dulces. Pero el detalle que me parece más potente visualmente es el ritual oculto del Yakuyoke Hibashi. Las pinzas de fuego, ¿verdad? Exacto. La gente compra unas pinzas de metal largas de las que se usan tradicionalmente para mover las brasas ardientes. El ritual consiste en agarrar con esas pinzas, de manera completamente simbólica, tu mala suerte, tus enfermedades o tus problemas y dejarlas depositadas en el templo. Es una imagen poderosísima. Imaginar a alguien haciendo el gesto físico de usar unas tenazas para arrancar sus problemas de raíz y dejarlos ardiendo en el fuego sagrado es una imagen psicológica brutal para hablar de superar obstáculos. Es una externalización física del dolor. Y si analizamos este ritual de purificación y esta actitud inquebrantable de enfrentarse a los problemas, el paralelismo con la disciplina asfixiante que exige el deporte de élite moderno es muy claro. Te enseña a aislar la dificultad. A extirparla y avanzar con una fuerza renovada y purificada. Es una lección de pura resiliencia. Lo cual nos deja una mentalidad de hierro. Pero hay una última pieza en este rompecabezas de la ciudad y tiene que ver con la estética y las formas. Damos un salto a los años 20, a un fenómeno arquitectónico y social conocido como el modernismo de Han Shin-kan. Una época dorada para la región. Sin duda. En esta época, las élites adineradas empezaron a huir de la contaminación y el ruido industrial de la ciudad de Osaka y buscaron refugio en la ribera del río Muko, precisamente en Takarazuka. Buscaban una utopía vital. El modernismo de Han Shin-kan fue un movimiento donde estas élites intentaron integrar lo mejor de la tecnología, la arquitectura y el diseño internacional occidental, pero sin perder la armonía con el paisaje natural japonés. Querían lo mejor de ambos mundos. Fue un deseo consciente de vivir no solo con riqueza, sino con una elegancia deliberada. Y el monumento definitivo a esta época de esplendor fue el Hotel Takarazuka, inaugurado en 1926.
El texto lo describe como un palacio irreal de tejados rojos que contrastaban intensamente con los pinos verdes de la zona, Tenía detalles clásicos y unos arcos majestuosos. y unas escaleras de madera dignas de película. Se convirtió al instante en el epicentro de la sociedad moderna de la región. Introdujo en la ciudad un aura de sofisticación absoluta. Y para quienes pasen por allí hoy, hay una sorpresa. El hotel fue demolido y reconstruido en 2020. Pero no hicieron cualquier cosa moderna, ¿no? No, en lugar de hacer un rascacielos de cristal, construyeron una réplica exacta del diseño original. Conserva las inmensas lámparas de araña de cristal y mantiene su ubicación junto a la belleza del río Muco, que es famoso por tener unas orillas cubiertas de una brillante arena de granito blanco. Fíjate en cómo supieron coger lo mejor de la estética y las técnicas occidentales y llevárselo a su terreno, dominándolo por completo. Como una apropiación cultural a la inversa, y bien hecha. Tal cual. Al igual que el deporte del patinaje artístico tiene sus raíces profundas en Occidente, Takarazuka demostró, a través de su arquitectura y estilo de vida, una capacidad asombrosa para asimilar influencias extranjeras y elevarlas. Este estrato final de la ciudad no solo valora el éxito o la resistencia, exige que todo eso se haga con una suprema elegancia, manteniendo la compostura y la gracia bajo cualquier tipo de presión. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos recorrido tumbas milenarias que dan suerte, una piscina fracasada convertida en teatro glorioso, la dualidad de la naturaleza y el género en el manga de Tezuka, el fuego purificador de un templo budista y la sofisticación occidental de un hotel de lujo. ¿Es un viaje intenso? Retiro mi escepticismo de antes. Viéndolo todo junto, estoy convencido de que es evidente que no son 5 historias sueltas para un folleto turístico, son el ADN cultural de la ciudad. Efectivamente. Si conectamos esto con el panorama general, ahora sí podemos ver el Genius Loci actuando de lleno en esa medalla de oro de Riku Miura en los Juegos de 2026. Todo encaja. Su victoria es la encarnación física de estos 5 estratos. Primero, está la audacia de transformar un elemento inestable como el agua en un escenario sólido, tal como hizo Kobayashi. Miura hace exactamente eso sobre el hielo. Wow, claro. Agua congelada. Segundo, la fuerza y la tensión de género del teatro Otoko-yaku se refleja en su imponente y majestuosa presencia en una disciplina de parejas donde proyecta una fuerza feroz y delicada a la vez. Tercero, su capacidad de recoger tesoros de las ruinas y superar lesiones graves a lo largo de su carrera refleja la misma actitud de quienes encontraban fortuna en las tumbas antiguas. Es como si llevara esa resiliencia de serie. Cuarto, la disciplina ardiente y meticulosa de sus entrenamientos es el reflejo vivo del fuego sagrado del templo Kiyoshi-Kojin. Y quinto, la elegancia suprema, bajo una presión global aplastante, es pura herencia del modernismo de Han Shinkan. Es como ver el código de Matrix detrás del deporte. Y lo más impactante es que no es solo una teoría de unos historiadores que han unido puntos al azar. No es especulación. En la investigación se recogen citas de la propia Riku Miura, donde a lo largo de los años ha mencionado que en medio del caos y la brutal presión de la competición mundial, siempre sentía una inmensa paz al volver a su ciudad. Ella misma describe una conexión visceral con el paisaje de Takarazuka. Ese entorno no es solo el sitio donde creció, es su ancla espiritual, el lugar que le recuerda constantemente que transformar el fracaso en belleza no solo es posible, sino que es la especialidad de su hogar. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo entendemos los lugares donde vivimos. A ver, La historia no es un archivo de fechas pasadas que no nos afectan. Es un campo magnético cultural constante. Cada edificio que decidimos no demoler, cada ritual que mantenemos vivo, cada desastre al que le damos la vuelta, crea un ecosistema invisible que empuja a los futuros habitantes hacia un tipo particular de grandeza. es una forma espectacular de ver el mundo. Y así llegamos al final de nuestra inmersión en esta historia fascinante. Pero no queremos irnos sin dejar una pregunta flotando en el aire para nuestra audiencia. Una reflexión para llevarse a casa. Eso es. Si el espíritu acumulado a lo largo de los siglos en una modesta ciudad japonesa puede forjar silenciosamente la resiliencia y la asombrosa gracia de una campeona olímpica contemporánea, es inevitable pensar en nuestras propias ciudades. Totalmente. Qué estratos históricos invisibles, qué grandes fracasos olvidados o maravillas que yacen ocultas ahora mismo bajo el asfalto de las calles por las que camina la gente todos los días, están moldeando en este preciso instante sus decisiones, sus talentos y su forma de enfrentarse al mundo sin que se den cuenta.
Una pregunta para darle muchas vueltas. Con este misterio urbano para reflexionar, cerramos nuestro análisis de hoy. Ha sido un verdadero placer desgranar el espíritu de Takarazuka. Esperamos que la curiosidad siga siempre alerta, buscando esos tesoros ocultos en el paisaje de cada día. Hasta la próxima.